Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Madre mía, qué pelos. Ahora supongo que entendéis por qué utilizo gorra. Fuera bromas, este tema es serio. Este tema es serio y me ha enfadado muchísimo. Porque he dado con un documento, he dado con un caso, he dado con un tema que no entiendo, no puedo llegar a entender cómo he dado con él tantos años después. Incluso después de un año trabajando aquí en YouTube, tratando tantísimos temas, no sé cómo esto no había llegado a mis manos antes. Y no solamente eso, cómo no había escuchado a nadie jamás hablar sobre este asunto. Mirad, hay mucha gente que se piensa, ya sea por edad, ya sea por desconocimiento, ya sea por un montón de factores, que se piensa que todo el tema Negreira y demás es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Y posiblemente lo sea, hay razones para ello. Pero no es el único escándalo. Y sobre todo, no es el único escándalo en el que está envuelto el Fútbol Club Barcelona. Pero, por alguna extraña razón, que ahora conoceréis, entenderéis por qué esto no llegó a ningún puerto, por qué esto no se habla, por qué de esto no hay consciencia en la mayoría de los aficionados al fútbol, ¿no? En la mayoría. Increíble, increíble. Si nos pensábamos que lo de Negreira era lo único reprobable en cuanto al tema arbitral aquí en este país, en nuestra liga, estábamos muy equivocados. Lo de Negreira se remonta a los años 90. Pero ¿qué pasó con los 80? ¿Qué pasó con los 70? Yo no me voy a enrollar más en la introducción, os he puesto un poco en contexto, obviamente, pero os voy a dejar con un extracto de vídeo que nos ha proporcionado Footballgate, que al igual que Elena RM o Rafa No Me Jodas en Twitter, son cuentas que nos proporcionan diariamente o casi diariamente recortes de periódico, declaraciones de hace 20 años de directivos de tal equipo, que trata cada tema de corrupción o potencial delito en el fútbol español. Bien, pues nos ha suministrado un vídeo de 5 minutos explicando con pelos y señales absolutamente todo este entramado. Aquí podría yo explicarlo, pero no lo voy a hacer, porque yo no sabría hacerlo mejor que un clip de un programa de radio que en su día trató este tema y lo silenciaron. Ahora vais a entender todo. Este vídeo quiero que más que nunca lo compartáis, que le deis like, que lo comentéis. Hazlo llegar a cada madridista que conozcas porque hoy vas a conocer lo que había antes de Negreira. Número 24, publicado el lunes 16 de marzo de 1976, titula en portada "Cayó Camacho" y una foto del árbitro Antonio Camacho delante de su coche, un flamante Mercedes. Para conocer mejor este caso, recurro a una de las memorias más privilegiadas de la redacción de Marca, a Fernando Carreño. El caso Camacho fue lo que se llamó un escándalo arbitral, pues en el que hubo fundadas sospechas de compra de partidos y también de estafas a clubes. ¿Cómo empieza este caso? Bueno, pues este caso comenzó porque un árbitro escribió una carta de denuncia explicando que un directivo del Fútbol Club Barcelona se había dirigido a él diciéndole que si no había recibido unas cortadoras. Pues a este señor, que por cierto trabajaba en una ferretería, pues le extrañó e indagó, charló y al final pues se descubrió que la palabra cortadora era una palabra en clave para designar pues sobres llenos de dinero. Resumiendo y relatando lo que asegura la revista Don Balón, en diciembre de 1972 se juega el Burgos Fútbol Club Barcelona, arbitrado por Medina Iglesias. En febrero se juega un Barça Betis en el Camp Nou y vuelve a arbitrar Medina Iglesias. Un directivo culé llamado Xavier Amat le visita y le hace una pregunta extraña. ¿Ha recibido ya usted las cortadoras? Y el directivo del Barcelona es más claro en su siguiente pregunta. ¿No le ha dado a usted recientemente el señor Camacho un sobre con 100.000 pesetas? Y ahí se acaba esa conversación. Y ahí empieza el escándalo. Él negó haber recibido ni cortadora ni sobres ni nada y lo que hizo fue escribir una carta de denuncia al Comité Nacional de Árbitros.
explicando los hechos. Entonces, y sucedió que, bueno, que esa carta estuvo durante algún tiempo oculta, esa carta de denuncia, que al árbitro que denunció se le quitó la internacionalidad y se le dio a la persona que al final, se le dio internacionalidad a la persona que al final fue designada, ya ves, por la prensa quizá como la cabeza de todo este asunto. Números 24 y 25 no solo cuenta estos hechos con pelos y señales, también asegura contar con documentos de transferencias bancarias de un equipo a un amigo de confianza de un árbitro, aunque en este caso no da nombres. Así estaba el fútbol español a mediados de los 70. El diario El País, en su edición del 10 de septiembre de 1976, afirma que las entregas de dinero se realizan, por ejemplo, en cajas de cigarrillos, vacías de tabaco y llenas de billetes de 1000, y también pone precio a los partidos. La tarifa en primera división estaría entre 250.000 y 500.000 pesetas. Y ahora llega lo sorprendente, o quizá no, de este caso, y es que después de todo lo que te he contado, no pasa nada. En aquellos tiempos, como en el fútbol español no pasaba nada, nadie había pensado en hacer punibles algunas circunstancias y luego, claro, que esto se podía llevar a los tribunales, pues sí se podía llevar, pero nadie quería defender ante los tribunales lo que había dicho en privado. La Federación y el Comité Nacional de Árbitros entran en silencio administrativo. Medina Iglesias llega incluso a reconocer que no ha denunciado nada. Los que levantan la mano señalando lo hacen en la Federación, pero nunca en público, nunca en los juzgados. Así que oficialmente no ha pasado nada. O sea, eso es lo más llamativo, que pasó algo, que hubo algunas personas, algunos árbitros que desaparecieron de las designaciones, que era la forma en la que por entonces se decidían los colegiados que iban a dirigir cada partido, y nadie dijo absolutamente nada, ni los denunciantes ni los denunciados. Varios colegiados son apartados del arbitraje. Camacho, López Samper y Rigo en primera división. Yola Sagasti, Pascual Tejerina y Pérez Quintas en segunda. Ellos dejan de arbitrar, pero los directivos, los intermediarios y los equipos niegan cualquier implicación siempre que se les pregunta. No hay pruebas, al menos no hay pruebas públicas. Incluso sí hubo una sentencia, que era que el árbitro al que se designó, digamos entre comillas, como cabeza de todo, vio reconocida su honorabilidad por una sentencia judicial. Y ahí acabó todo. Un año después nadie hablaba de esto. La mirada histórica nos deja varias preguntas. ¿Por qué las autoridades a veces piensan que lo mejor para afrontar un escándalo es taparlo y que no haga ruido? ¿Estamos quizá más cómodos pensando que siempre y bajo cualquier circunstancia todo es limpio? ¿Esto ocurre también en otros países o es propio del nuestro? Así que en el mayor escándalo del arbitraje en España no pasó nada. Y como no aprendemos, quizá por eso la historia se puede volver a repetir. Que si fue el mayor escándalo arbitral hasta hoy, hombre, pues por supuesto. A ver, yo defiendo que... Cuando ahora escuches hablar del mayor escándalo de la historia del fútbol en España, ten en cuenta el caso Camacho. El escándalo que nunca existió. No quieren saber nada. Quieren seguir tapándolo todo. Quieren seguir ocultándolo todo. No estoy haciendo una acusación que podría ser muy grave. Por lo menos, no intentan llegar al fondo de la cuestión y no quieren llegar. Porque la forma de llegar es empezar a citar personajes y empezar a tirar de la manta. ¿Se puede descubrir? No se puede descubrir. Evidentemente es muy difícil. Pero tienen materia para trabajar. No quieren trabajar. ¿Por qué? Porque claro, esto es lo que puede decir el señor Camacho. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo desde que tengo uso de razón, yo no tenía constancia de este caso? ¿Por qué? Si debería de ser Vox Populi. Sobre todo después y a raíz del tema Negreira. ¿No? Para tener más conocimiento, más contexto de lo putrefacto que estaba el fútbol español, de lo putrefacto del CTA, de los árbitros. Increíble que un directivo del Fútbol Club Barcelona llegue a los vestuarios y le pregunte a un árbitro de ese partido en cuestión si le habían hecho llegar un sobre con 100.000 pesetas. Tenían hasta tarifas por partidos, por el amor de Dios. Oye, ¿te ha llegado los 100.000? Bueno, las 100.000 pesetas. No sé de qué me estás hablando. Coge el árbitro, lo denuncia. Inhabilitan
a un montón de árbitros por estas prácticas, a otros tantos los descienden. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué digo yo? Si no han sido puestos ante la justicia, si no han sido, condenados, es porque, según ellos, no había pasado nada, ¿no? Y si no ha pasado nada, ¿por qué se les inhabilitan? ¿Por qué se les descienden? Increíble. Increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que esto por aquel entonces no salió a la luz, o por lo menos no tanto como saldría a día de hoy, porque no había tantos medios de comunicación. Lo decía Don Balón, lo decía El País, pero seguramente en televisión española, y más por aquella época que habría 2 o 3 canales como mucho, no hablarían de este tema. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa tirar de la manta. Vamos a ahondar un poquito más en este tema porque no sé ni cómo calificarlo. Me he tenido que poner la gorra porque me estaba poniendo nervioso al verme semejante cascoporro, ¿no? Esto es lo que dice Football Gate, ¿vale? Expediente Negreira. Así ha calificado a sus innumerables investigaciones con respecto al arbitraje español. Y dice lo siguiente: el caso Camacho, el mayor escándalo de corrupción de fútbol español hasta el Barça Gate, ¿no? El actual caso Negreira. Ambos casos tienen algunas similitudes. El Fútbol Club Barcelona también estuvo implicado. ¿Terminará igual? Y nos adjunta el vídeo que acabamos de ver. Y hace referencia a que él, ¿no?, el 18 de octubre de 2022 ya habló sobre este tema y nos adjunta un pequeño hilo que me voy a disponer a leeros. Así fue cuando un importante directivo del Barça, Xavier Amat, bajó a los vestuarios de los árbitros para controlar si había, recibido el dinero pactado. Don Balón siguió de cerca el asunto en 1976 y aquí tenéis el archivo. De hecho, nos adjunta la portada de Don Balón de por aquel entonces y también algún que otro recorte de periódico, ¿no? Algún que otro recorte de periódico. Hay que recordar también que estuvieron más equipos implicados. Aquí no es solamente el Fútbol Club Barcelona. La segunda parte del hilo dice lo siguiente: la Federación Española de Fútbol intentó tapar lo sucedido como pudo. El País fue de los pocos periódicos españoles en publicar sobre el escándalo en 1976. Y esto es lo bueno que tienen estos hilos, ¿no? De Footballgate, de Elena, de Rafa No Me Jodas, es que siempre adjunta, ¿no?, algún recorte, algo que pueda verificar lo que está diciendo. Y aquí tenemos ese recorte del País denunciando lo sucedido por aquel entonces, ¿no? Lo que tiene subrayado, por ejemplo, es que dice que un directivo azulgrana le había preguntado si le habían entregado aquella cantidad de dinero pactada. También, diferentes puntos, ¿no?, a tener en cuenta, como la cuota, ¿no?, que se pagaba por partido amañado, que era de entre 200 y 500.000 pesetas, ¿no? En fin, un tremendo escándalo, mires por donde lo mires. Y por último nos comenta que diferentes árbitros fueron involucrados, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? El propio Camacho y Antonio Rigo, un polémico colegiado que llegó a dirigir 11 de los 30 partidos de Liga del Fútbol Club Barcelona. Tremendo, 11 partidos de 30 jornadas. 11 partidos, más de un tercio de la temporada fue arbitrado por ese señor. O sea, ¿qué queréis que os diga? Piensa mal y acertarás, suelen decir por aquí. En fin, 11 de los 30 partidos de Liga del Fútbol Club Barcelona, con frecuentes quejas de los adversarios. Vaya, qué casualidad, ¿no? Y una controvertida final de Copa. Más detalles en el artículo que tienen en su página web, porque sí, Footballgate tiene página web y estaría interesante saber qué ocurrió en esa final de Copa, porque pone unos puntos suspensivos que invitan a ser imaginativos, ¿no? Bueno, pues así están las cosas.
O sea, si esto lo han hecho presuntamente desde 2001, aunque todos sabemos que es desde los años 90, lo que pasa que no entra por la prescripción, pero si lo han hecho en una etapa donde hay medios de comunicación, donde hay internet, donde había, en fin, un montón de medios que a lo mejor te podían querer joder, ¿no? De alguna manera. Imagínate en los 70, 80, cuando no existía nada de esto, todo se podía tapar muchísimo más, todo se ocultaba de una manera bestial. Hay un árbitro que denunció al Barcelona, a un directivo del Barcelona bajando a los vestuarios, preguntando si le había llegado el dinero. Y solamente El País y Don Balón hablaron del tema. Inhabilitaron árbitros. ¿Por qué se inhabilitan árbitros si no habían hecho nada? Es tremendo, tremendo, tremendo. Yo, si no es por Footballgate, repito, yo me voy de este mundo sin enterarme de este entramado. Es lamentable, ¿no? Si todo esto es cierto, porque en los 70 y en los 80 el Barcelona ganó títulos, si todo esto es cierto, repito, refuerza más la teoría que tenemos muchos de que la historia del Fútbol Club Barcelona es una soberana mentira. Es una soberana mentira. Por más que le duela a alguno. Por más que le duela a alguno. Estoy deseando que termine el caso Negreira para saber cómo se resuelve todo, ¿vale? Ojalá se haga justicia, para bien o para mal, y pero que paguen, porque aquí está claro que desde hace años estamos remontándonos a 50 años. A 50 años prácticamente. 4 o 5 décadas. Que ya existen ese tipo de prácticas. Y aquí, por lo que sea, en España, no nos da la gana de hacer justicia, tirar de la manta y que paguen los que tengan que pagar. Tremendo. Tremendo, tremendo documento. Y nada, espero que lo compartáis, espero que hagáis llegar este vídeo al máximo número de madridistas posibles. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.